Bien, volvemos. Estaba buscando un par de placas. Las dos tienen más o menos generado el mismo problema, pero de diferentes situaciones. Tenemos un Core Prime y un Core. Dos placas similares. La diferencia es que esta tiene, le saqué el pin de carga para hacer la prueba. Y este tiene todavía el pin de carga para hacer la prueba. Vamos a hacer las dos situaciones. Una donde el pin de carga está funcionando o no funciona para ver, y otro para ver si las pistas hacen continuidad con el circuito, para ver si el pin de carga es el que dañó el equipo. Voy a tratar de bajar un poco la cámara. Vamos a ver acá. Tenemos los dos equipos. El primer sencillo, vamos a probar el pin de carga como hicimos recién. La placa usamos aquí el cargador. Conectamos el pin de carga. Voy a tratar de acomodar un poquito la cámara para ahí que se vea el multímetro. Entonces acá tenemos el celular conectado a la fuente de carga y acá tenemos los burners de la batería. Vamos a probar positivo y negativo. Nada. Positivo y masa. Nada. Negativo y masa. Nada. ¿Qué sucede? Que este pin de carga aparentemente ha sido dañado con el típico jaloneo, por lo cual las pistas de acá adelante no están haciendo secuencia para llegar hasta el burner de la batería, que está aquí. ¿Qué vamos a verificar? Vamos a sacar el cargador porque obviamente no está funcionando. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar el pin de carga que está aquí, ¿sí? Esto delante tienes unas pistas, siempre lo hemos visto cuando soldamos, siempre tenemos 4 pistas independientes, 1, 2, 3 y 4, que son las que apoyan y afirman el pin en la soldadura para que se quede firme. Y tiene pistas delanteras que son entre 4 y 6 pistas, que son las que van haciendo la sección de carga hacia diferentes zonas del teléfono. Lo que vamos a hacer acá es probar las pistas de delante a ver si están llegando a nuestro burner de la batería. Si nosotros tocamos positivo, no hay positivo. Segunda pista, masa, no, no. Tercera pista, tampoco. Cuarta pista, menos. Quinta, da masa, es normal. Generalmente la masa es lo que siempre va a circular. Es más, si yo toco del pin de carga de masa a masa, debería funcionar. Perdón, vamos a tocar acá. Ahí está. Masa. Llega masa, o sea que eso es lo que menos nos preocupa en el celular. La masa es el GND del equipo, entonces siempre va a haber masa dentro del celular. Es muy difícil que no haya masa, a no ser que haya un corto generalizado. Entonces, ¿qué vemos? Que las pistas de este celular, las delanteras, se han quebrado no tan solamente el estaño, sino también la pista interna, porque al tratar de leer la lectura, solamente me lee masa. Positivo no hay, negativo tampoco, tampoco no hay lectura en ninguna de las pistas delanteras. Eso quiere decir que el pin de carga se dañó. Los burners no, porque obviamente que si yo mido acá de positivo a negativo, los burners pasan continuidad. Entonces eso me indica que al medir los burners de la batería, el burner está funcionando correctamente, ¿sí? Vamos a medir el filtro capacitivo, el primero que se ve acá. No se ve muy bien porque está un poquito lejos la cámara. Ya lo voy a grabar con un microscopio para que lo vean, pero el filtro capacitivo siempre tiene que dar continuidad a masa. En este caso yo mido el primer filtro capacitivo, cerámico SMD, y me da continuidad a masa. Quiere decir que el filtro está bien. Entonces la primera línea de carga estaría bien. Del pin de carga para allá, para afuera, sería la falla. Si el filtro capacitivo no me diera masa, significa que el filtro o el burner de la batería son los que están haciendo un corto entre elementos para que la carga del pin no llegue. En este caso no es, porque ya sabemos que el pin de carga no le llega la corriente directamente al burner de la batería. Eso ya lo voy a grabar con un microscopio, pero para que se vea.
es el pin de carga, ¿sí? Los burners de la batería que están aquí, ¿los ven? Burner de batería, pin de carga y, no sé si lo puedo acercar más cerca, este pequeño elemento que se ve acá. Voy a tratar de acomodarlo en la cámara. Estoy tocando con el dedo en esa línea. Ese es el primer capacitor que debemos verificar si está entrando la carga. Es el primer capacitor que se asoma a la línea de carga. Entonces verificamos masa, capacitor, funciona. Capacitor a burner de batería, funciona. Pin de carga a masa, funciona. Son 3 testeos. Filtro capacitivo primero, al burner de la batería en masa. Masa a pin de carga, funciona, ¿sí? Y el positivo, perdón, el filtro capacitivo al pin de carga funciona. Pin de carga a filtro, masa, filtro a burner funciona y masa a capacitor funciona. ¿Qué quiere decir en este caso? Que este celular está funcionando correctamente, sino que el pin de carga es el que está causando el problema. Por lo cual esos testeos básicos se hacen para saber si estos 3 elementos están en discordia. El pin de carga, el filtro que inicia la carga dentro del equipo y el burner de la batería. Hay un cuarto más que es el IC de carga, que es un microcomponente, un chip que está acá, pero ese no lo vamos a tocar en este momento porque es otra cosa mucho más aislada y mucho más compleja. Pero los primeros 3, si en estos 3 fallan, ya directamente hay un elemento SMD en grande, que es un microintegrado, que es el que está causando el problema en el IC. Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero son aclaraciones. Estas 3 fallas comunes se testean, entonces verificamos que el burner, el filtro, están funcionando, entonces el fallo es el capacitor. Perdón, el pin de carga. El pin de carga. Si fuera al revés, el pin de carga mide el pin de carga mide corriente común, llega a los burners de la batería, pero el filtro no da masa, entonces quiere decir que el filtro está dañado o se quemó directamente. Y así al revés, si de filtro a pin de carga hay carga pero no llega al burner, significa que una de las pistas del burner está dañada o está sulfatada o directamente se quebró una de las piezas que sostienen el burner de la batería. Vamos a ir a la otra placa. Esta tiene una peculiaridad, es que directamente se le sacó el pin de carga para hacer el testeo un poco más claro. Entonces vamos a tratar de hacer lo mismo. Vamos a hacer los burners de la batería. Está acá, si la ven. Funciona correctamente. Positivo a masa, positivo a negativo y negativo a masa. Perfecto. Burner de la batería, correcto. Vamos a esta parte amarilla que se ve acá en el celular. Toda esta sección amarilla que se ve en el contorno del celular son los retornos a masa que tiene el celular. Entonces lo que vamos a hacer es tomar siempre una línea de masa que se ve acá. Vamos a apoyar el multímetro y vamos a medir el primer filtro capacitivo que llega a la sección de carga. Nos llega masa, perfecto. Del otro lado, continuidad. Son 2 puntos. El capacitor tiene 2 puntas, una de un lado y otra del otro. Estas 2 piezas representan polaridades diferentes. Una representa positivo o negativo a la línea de el circuito y el otro representa masa o retorno, o GND. Por lo cual, si el elemento está funcionando correctamente, de un lado del circuito marca masa y del otro lado marca continuidad de circuito. ¿Sí? En este caso está perfecto. Ahora vamos a ir a las pistas del pin de carga. Medimos a la primera, llega el filtro capacitivo. Estamos midiendo el filtro capacitivo, el primero, hacia la primera pista del pin de carga. Llega la carga, vamos a medir negativo, negativo del pin de carga hacia el capacitor llega, y vamos a medir de la pista negativa a la negativa del burner, no llega. Del positivo al burner, no llega.
¿Qué sucede aquí? Las pistas, se sacó el pin de carga porque se sospechaba que el pin de carga estaba funcionando mal, pero yo al medir de positivo al filtro, hay continuidad correctamente. Voy a ponerlo de este lado para que se vea mejor. Hay continuidad del circuito del filtro, o sea que la corriente del pin de carga va a llegar a la sección de carga para alimentar la batería. Esta corriente va hacia el burner. Acá me marca que continuidad entre los burners sí hay, pero si yo mido del burner a masa, sí hay masa y continuidad, pero del filtro hacia el burner, mido acá, no y sí. Entonces tenemos negativo, masa, no llega corriente, pero a positivo sí. Entonces el conflicto está entre las dos patitas, ya sea masa o negativo, están funcionando mal. Esto puede ser porque acá atrás de la pista puede estar dañada. Lo vamos a medir del otro lado, donde van las pistas, positivo y negativo, masa, negativo y masa. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia del otro fallo que nos teníamos preocupado, el pin de carga, el filtro y los burners del circuito, en realidad esto está funcionando correctamente. El pin de carga funciona, el filtro capacitivo funciona y los burners funcionan, pero el detalle es que las pistas que sostienen tanto el burner negativo y positivo, negativo y masa, están rotos, no hay continuidad. Si yo mido, no hay. Mido, no hay. Si lo mido del lado de las piecitas, sí hay. Pero de este lado, donde hace la corriente, nada. Mido de punta a punta, no. De punta a punta, no. Quiere decir que una de las patitas, piecitas, burners, ¿sí? O nodos de conexión que tiene el conector de la batería, la bornera, como se dice, están dañadas. Por lo cual hay que cambiar la pieza completa del burner de la batería para que se vuelva a conectar al capacitor filtro primero y el pin de carga para soldarlo y dejarlo funcional. ¿Dónde están las diferencias en estas dos placas? Que uno puede creer que es el pin de carga, pero como anteriormente dije, una es el pin de carga, que es el primero, y el segundo es directamente el burner de la batería que está haciendo ese cortocircuito o ese daño en el equipo que no permite, por más que ande el pin de carga, no va a llegar la corriente directa hacia el burner. Entonces tenemos dos fallas diferentes y son dos testeos diferentes dentro del mismo teléfono. Los testeos son iguales, pero nos dan resultados diferentes. Si bien en el primero tenemos el pin de carga soldado, llega corriente al filtro, llega corriente al burner de la batería, pero el pin de carga es el que nos está alimentando, por lo cual ninguna de las pistas funciona correctamente porque se han quebrado, dañado o sulfatado. Que se me movió la cámara. Entonces este sería directamente el pin de carga que causa el daño, no el filtro ni el burner de la batería. Y de este lado tenemos un celular que le retiramos el pin de carga sospechando que era el pin de carga el fallo. La mayor veces se saca el pin para tener una mejor lectura y vista de las pistas que tenemos acá abajo. Y chequeamos que de las pistas hacia el capacitor primario de filtro que carga, llega la corriente, pero cuando alimentamos la corriente que tiene que llegar al burner, no llega la corriente como debería llegar, o las pistas ya masa y negativo están dañadas, por lo cual no hay carga ni consecuencia de esta misma secuencia, que es burner, capacitor, pin de carga. Por lo que tenemos que hacer es reemplazar este elemento, resoldar el pin de carga que tenía el celular y ahí volver a hacer el testeo para saber si se corrigió el problema. Ahí está la diferencia entre un testeo y el otro. Por esa misma razón siempre aclaro, no, voy a correr un poquito la cámara, no siempre es el fallo que se rompió el pin de carga.
Muchas veces son otras cosas que no tienen nada que ver con el pin de carga. Permiso, voy a... Se me secó un poco la boca. Entonces, pregunta para ustedes. Cuando les traen un celular, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Es pregunta. Siempre se toman precauciones. Hay unas precauciones que ustedes la conocen. Ya saben cuáles son las primeras tres. Se mide la batería como precaución primera, porque la batería es lo que causa muchos daños en el equipo. Lo segundo es verificar si cumple con los requisitos básicos de carga para funcionar correctamente. Y la tercera es verificar el pH o protocolo humedad, que nos representa a nosotros si el teléfono ha sido mojado o ha estado en contacto con humedad, porque la humedad genera muchos fallos en el equipo. Por lo cual ahora entendemos que son cosas que tenemos que revisar siempre antes de realizar cualquier operación. Ahora, pregunta para ustedes. Cada vez que llega un celular, ¿se recibe la palabra de la persona que te lo trae? Si me dice se me rompió el pin de carga, le cambio el pin de carga. ¿Y si no funciona? ¿Qué operación realizo? Porque yo me estoy guiando por la palabra del cliente. Me dice que se rompió el pin, yo cambio el pin y listo. No, nunca se hace eso. Porque se revisa cada una de estas cosas que estoy diciendo. Porque no es lo que dice el cliente que cree. Por algo la mayoría de ustedes están estudiando para entender y reparar esto, ¿sí? Entonces hay que tratar de concientizar a las demás personas que no solamente es una falla común que se rompa el pin. No, pueden ser muchas cosas que lleven a dañar su equipo por diferentes razones. ¿Mm? En el caso que a veces sí suele ser el pin, pero no el 100% de las veces. Digamos que el 30% de las veces no es solamente el pin, sino cosas diferentes. ¿Mm? Voy a dejar hasta acá y vamos a tratar de hacer un análisis. Ustedes me van a responder abajo del video diciéndome qué es lo que ustedes creen que se revisa primero, según su criterio, lo que le acabo de mostrar, y por qué razón creen que hago esto, a su criterio. Porque la mayoría sabe que tiene que hacer ciertas pruebas o ciertos análisis antes de reparar un teléfono. Entonces siempre hay que revisar cosas puntuales del teléfono. Voy a tratar de usar un microscopio en el próximo video. La idea también es que veamos un poquito de software. Ahora lo vamos a tratar de abordar. Y siempre tengan esto presente. Cada una de las personas que realiza o hace reparaciones de celulares tiene que revisar 3, 4, 10, 20 cosas para diagnosticar un equipo. No solamente guiarse con lo primero que cree que falla, porque muchas veces es algo que no tiene nada que ver con lo que está fallando. Y eso es lo que causa a los técnicos más problemas. Por eso, como consejo personal, siempre hay que tener en cuenta muchos puntos de vista diferentes para saber si es o no lo que falla. Para repararlo en una sola vez, ahorrar tiempo, ¿sí? Porque el tiempo es muy valioso. Y lo tercero es ser muy eficiente a la hora de hacer este tipo de trabajo. Realizarlo una sola vez y darse cuenta que ya reparamos el equipo y no hay que hacer absolutamente más nada. Solamente es montar el equipo, armarlo y dejarlo funcionar para entregarlo. Si nosotros soldamos el pin de carga, lo armamos y lo probamos, mal. Porque si no anda, tenemos que volver a desarmar, volver a revisar, volver a soldar. Lo armamos de vuelta, sigue sin funcionar. Entonces es economizar tiempo y agilizar el trabajo. Nos vemos en el siguiente video y espero que esto les haya entretenido y mostrarle un punto de vista de que no solamente es lo que parece, sino que a veces parece más.